esta noche continuamos con el segundo semestre de 2020 bajo el tema relevancia de los profetas menores para hoy. Hoy nos toca el estudio número 15, pero antes de comenzar quisiera enviar un saludo cariñoso a la Iglesia Bosco de Trompeta y a sus pastores Ari y Virgen Maldonado. También quisiera saludar a los hermanos y amigos que se conectan. Y mientras se van conectando, quiero decirte que nos puedes enviar tus preguntas y tus peticiones. Si tienes alguna duda con relación al material que vamos a estar cubriendo, no lo escribes y nosotros con mucho gusto al final de la transmisión te la contestaremos. También tus peticiones estaremos orando por ellas. Y mientras mis hermanos se van conectando, te voy a tomar 5 minutitos solamente porque sé que la transmisión pasada tuvimos unos problemas técnicos y parte de la clase no se transmitió. Y hay una cosa bien importante que yo quiero recalcar, porque estuve en la clase pasada y va a formar parte de la clase de hoy. Y se trata del proceso de la restauración. Para que haya restauración de la relación del hombre con Dios, tiene que haber perdón. Para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. Para que haya arrepentimiento, tiene que haber reconocimiento de pecado. Y para que haya reconocimiento, tiene que haber una confrontación con la condición del hombre. Así que el primer paso en el proceso de la restauración lo toma el Señor, porque el hombre no se puede reconocer a sí mismo pecador, no está capacitado para eso. Necesita el trabajo del Espíritu Santo, que es el único que da limpia al hombre de pecado. Así que ¿quién toma la iniciativa en el proceso de restauración? El Señor. Y en el libro del profeta Oseas, que fue el que estudiamos la semana pasada, en el capítulo 4, versículo 6, el Señor confronta a su pueblo a través de un pliego acusatorio, diferente a como lo va a hacer en el libro del profeta Joel que cubrimos en el día de hoy. El Señor le dice a su pueblo en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Él responsabiliza al pueblo de su destrucción y la primera causa de su destrucción y el primer cargo que Dios imputa al pueblo es que le faltó conocimiento. Gloria al Señor. Y sabemos que un pueblo que tenía palabra escrita porque tenía la ley de Jehová, tenía palabra enseñada porque tenía sacerdotes, tenía palabra hablada porque tenía profetas que le hablaban de parte de Dios, no conocía a Dios. ¿Y cómo puede ser eso? Sencillamente porque se conformaron con tener la noción intelectual de que Dios existía, de que era su Dios, de que les había dado la ley, de que lo bendecía, y que ellos cumplían con sus sacrificios, cumplían con sus ofrendas, cumplían con ir al templo, pero no buscaron intimar con el Señor, no buscaron esa relación con Dios, que al final de cuentas es lo único que Dios quiere, que el hombre tenga una relación con Dios. Y ellos, como no intimaron con Dios, pues no conocieron a Dios. El segundo cargo que Dios le imputa es que desecharon el conocimiento. O sea que no solamente le faltó conocimiento, sí, y no porque Dios falló en revelársele, sino porque voluntariamente lo desecharon. Se desechaste el conocimiento, así que hubo un acto de voluntad, el no querer. Es más cómodo vivir como ellos vivían, a buscar una intimidad con Dios, porque eso cuesta, hay que sacar tiempo, hay que acercarse a Dios, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar en su palabra, su revelación, y eso cuesta trabajo. Así que ellos desecharon el conocimiento y dijeron, no, así estamos bien y nos quedamos así. El tercer cargo que Dios le imputa es que había olvidado la ley de su Dios. Tú no puedes olvidar lo que nunca has tenido en tu mente. Así que ellos tenían el conocimiento de la palabra de Dios, pero la olvidaron, porque la palabra hay que estudiarla, la palabra hay que escudriñarla, la palabra hay que memorizarla y hay que vivirla. Y a ellos se les olvidó. Gloria al Señor. Y una vez Dios confronta al hombre, como confrontó a su pueblo Israel, tiene 3 opciones el hombre. La primera es justificarse. El que no se conoce a Dios, pues sigue, si se justifica, sigue como estaba. Y el que conoce a Dios es confrontado por Dios y se justifica, pues entonces vive una doble vida como vivía este pueblo, que servían a Dios y a lo que no era Dios. La segunda opción que tenemos es acercarnos a Dios, pero bajo ¿cómo digo? A la manera nuestra, o sea, bajo nuestras condiciones. En el capítulo 6 de Oseas vimos que el pueblo dijo,
volvamos a Jehová. Él hirió y Él sanará. Entonces lo que vemos que sí querían acercarse a Dios y querían ser restaurados y querían ser sanados, pero no reconociendo su pecado, sino responsabilizando a Dios por su condición. Como Dios nos hirió, como Dios permitió esto, pues Dios nos va a libertar, Dios nos va a sanar, Dios nos va a restaurar. Pero ellos no iban a hacer nada. Y así no es la manera de Dios. La manera de Dios tiene 3 pasitos, como yo le digo. El primer paso es el reconocimiento. El que no reconoce su culpa, gloria a Jesús, su responsabilidad personal por la desobediencia a la ley de Dios no puede ser restaurada. Y hay personas que una vez Dios abre esa puertita y les permite tener conocimiento de su condición, pues la reconocen, pero se quedan en el reconocimiento. Y dicen, sí, yo sé que estoy mal, pero se quedan ahí en el primer pasito. No te puedes quedar en el primer pasito, tienes que pasar al segundo pasito. Y el segundo pasito es la determinación, la decisión, porque el evangelio es decisión, es tomar la decisión de dejar de hacer lo que estás haciendo y comenzar a hacer lo correcto. Pero hay quienes también se quedan en la decisión. Y esos son los que dicen, sí, yo algún día lo haré, yo sé que yo lo voy a hacer, pero nunca lo hacen. Así que el tercer paso es tomar la acción. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Cuando se vio, porque Dios abrió la mente, esa mente entenebrecida y esa mente cauterizada, Dios la abrió para que él pudiera ver su condición. Dijo, tanto jornalero que hay en casa de mi padre comiendo pan y yo aquí queriendo comer las algarrobas de estos cerdos y nadie me ofrece, nadie le daba. Y dice, me levantaré, decisión, e iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero no se quedó en la determinación. Se levantó, dice que se levantó y volvió y fue a casa de su padre y le pidió perdón. Y el padre lo restauró, obviamente. Así que te voy a ir resumiendo. Te voy a dar una definición de arrepentimiento que yo quiero que tú anotes y que cuando la anotes pongas un triangulito al lado, porque los seres humanos somos trinos y nosotros funcionamos de manera integral, nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y en cada vértice de ese triangulito tú vas a poner arriba mente, porque aquí están nuestros pensamientos. En el otro vértice vas a poner corazón, porque aquí están nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y en el tercer vértice vas a poner voluntad, porque es nuestra acción. Y para volverse a Dios tienes que hacerlo de manera integral. Arrepentimiento es reconocimiento de la ofensa cometida por la mente, rechazo del pecado, determinación de cambio con el corazón y la modificación de conducta con nuestra acción, no volverlo a hacer jamás. Hoy vamos a estar hablando de arrepentimiento también en esta clase, pero además de arrepentimiento vamos a estar hablando de esperanza. ¿Qué es esperanza? Yo lo busqué en el libro de Joel, alabado sea el Señor, y lo encontré en el capítulo 3:16, porque yo decía, ¿por qué esperanza? Y solamente lo dice en un versículo, el versículo 3:16. Dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Esperanza es expectativa, seguridad, confianza de que se va a hacer posible, de que es posible que suceda lo que estamos esperando o anhelando o deseando, para no volver a decir esperanza. La palabra en hebreo es tikwa y significa esperar o aguardar esperando. Y su significado original era estirar con una soga. Así que la esperanza se estira. ¿Y por qué se estira? Porque depende del tiempo. En la esperanza está incluido el tiempo. Nosotros creemos por la fe, pero con la esperanza aguardamos a que lo que hemos creído por la fe se cumpla. Y eso conlleva tiempo. Y el tiempo se estira y se estira y se estira, y a veces se rompe la esperanza porque no pudimos aguardar. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque estamos esperando en medio de la adversidad. La adversidad es infortunio, desgracia, calamidad. Así que podemos decir que es posible hablar de esperanza en tiempos de pandemia como la que nosotros estamos viviendo, que para la mayoría de nosotros ha traído una cuarentena, ha traído incomodidad, ha traído enclaustramiento, ha traído
limitaciones, aburrimiento, pero para otros ha sido crisis emocional, crisis familiar, crisis laboral, crisis económica, enfermedad y hasta la muerte, cancelaciones de bodas, de cumpleaños, los nacimientos no, porque la gente sigue naciendo, gloria a Jesús, pero sus vidas han sido trastocadas por esta desgracia. Pero, aunque este es el título de la clase, fíjense que el bosquejo tiene los siguientes títulos y te los voy a leer para que tú sepas que vamos a seguir hablando de arrepentimiento. Los títulos de las 3 partes son llamado al arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento y resultados del arrepentimiento. Y si has tenido o tienes tus oídos espirituales abiertos, te habrás dado cuenta de que hace tiempo hay 3 cosas de las que no se hablaban en los altares: arrepentimiento, pecado y Satanás. Y eso es fácil de entender. Los cristianos del siglo XX utilizaron demasiado estas palabras y le dieron demasiado foro a Satanás y hablaban mucho de pecado y de arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Los cristianos del siglo XXI pues omitieron estas palabras, pero si equivocado estaba una cosa, darle demasiado foro a Satanás y insistir en que todo es pecado y todo estaba mal y todo el mundo tiene que arrepentir, que es cierto, todo el mundo tiene que arrepentir, pero de la manera en que se hacía. Igual de equivocado está omitirlo, porque entonces permitimos que estas cosas funcionen de manera encubierta, como agentes encubiertos dentro de la iglesia. Así que, gloria a Jesús, hay que llamar a las cosas por su nombre, y ya es hora de que esto suceda. Por eso es que tú has estado escuchando, porque yo no he sido la única que lo he estado escuchando, mucha gente hablando de arrepentimiento y de pecado, se está volviendo a hablar de arrepentimiento, y el hecho de que no hablemos de Satanás no quiere decir que si no mencionamos su nombre no existe, existe y sigue trabajando. Por eso nosotros no podemos, dice la palabra, ignorar sus maquinaciones. Pero es hora de que la iglesia vuelva a llamar las palabras y pierda el temor de llamar a las cosas por su nombre. Pecado es desobediencia a la voluntad de Dios. Es espíritu de rebelión contra la ley de Dios. Es pensar, sentir o hacer lo que Dios ha dicho que no se haga, o dejar de hacer lo que Dios dice que hagamos. El pecado nos separa de Dios porque comienza en la mente, se anida en el corazón y se determina a hacer con la voluntad. Cuando llamamos error al pecado, lo eximimos de arrepentimiento, evitando que se corrija el mal. Así que al pecado se le llama pecado. Porque habrá quien crea que las casualidades o que la naturaleza opera por fuerzas ajenas a una divinidad, pero en momentos como este los hombres han tenido que reconsiderar y reconocer la soberanía de Dios. Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? O sea que la adversidad, si todo lo que sucede es porque Dios lo mandó, la adversidad también sucede porque Dios la mandó. Y si la mandó, o como nosotros decimos, la permitió, ¿por qué la mandó? ¿Por qué la permitió? En el caso del justo, lo más que podemos decir es que el propósito es probar nuestra fe, porque Dios nunca contestó a Job la pregunta de por qué sufre el justo. Ahora, en el caso del pecador, del que está haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, desobedeciendo a la voluntad de Dios, en rebeldía contra su ley, llega un momento en que Dios llama a cuenta para captar la atención del hombre y confrontarlo con su condición. Vimos que en el libro de Oseas Dios lo hizo a través de ese pliego acusatorio que yo te mencioné, pero en el libro del profeta Joel Dios lo hace de otra manera, por medio de una desgracia, de una adversidad, de la devastación que ocurrió y la desolación que causó una invasión de langostas, un juicio de Dios llamando al arrepentimiento con una promesa de restauración. Joel significa Jehová es Dios, y vemos una vez más su soberanía. Profetizó los primeros 30 años del reinado de Joás en Judá, cuando una plaga que había sido profetizada ya en Deuteronomio 28, del 38 al 46, desnudó la vegetación, destruyó el pasto para el ganado, el follaje de los árboles, se perdieron las cosechas y las semillas,
para futuras cosechas. La plaga alteró, cambió, trastocó la vida del pueblo. Y yo te voy a leer la descripción que se hace en el libro de Joel para que tú veas con cuánto dramatismo se describe esta desgracia. Dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en nuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Te lo leo otra vez. Lo que dejó Irma lo comió María, lo que dejó María lo comió el terremoto, y lo que dejó el terremoto se lo comió la pandemia. Estamos hablando de una sucesión de eventos devastadores en un pueblo, porque Dios quiere llamar su atención. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Aleluya. Y es que todo se afectó. Los ancianos, los niños, los bebés, el novio, la novia, el borracho que bebía, gloria al Señor, la vida económica, la vida social y hasta el culto a Jehová, porque dice que desapareció de la casa de Jehová la ofrenda. No había producción, no había ganadería, no había alimento, no había vegetación para los animales, no había protección contra el sol. Alabado sea el Señor. Y desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. ¿Y cómo comenzó todo esto? Lo dice aquí, con una oruga. Porque estamos hablando de una invasión de langostas, y si tú has visto, o si no lo has visto, búscalo en YouTube. Las invasiones de langostas son como nubes así, que vienen y se depositan y arrasan con toda la vegetación, pero la langosta no crece adulta, no nace adulta. Comienza con una oruguita, y la oruga esta tapa la varia de la langosta, y es pequeñita, y tiene unos dientes bien diminutos, y con esos dientecitos lo único que puede comer es el bordecito de la hoja, un chispito, y come tan poquito pues que puede pasar inadvertido, y la planta sigue, solamente le están comiendo un poquitito, y le dice: pero eso no es nada. ¿Qué tanto puede hacer una oruguita? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hace que comience el pecado, como una oruguita, comiendo un poquito, pero no se queda así, crece. Y después de la oruga viene el saltón, y después del saltón viene el revoltón, y después del revoltón viene la langosta, y se come todo lo que queda. Devastación total. Porque si lo hubiéramos fumigado cuando era una oruga y no hubiéramos permitido que creciera y que fuera destruyendo, no tendríamos ahora un problema como este que enfrentar. Ahora, ¿qué hacer ante una situación tan difícil? ¿Qué nos queda? Fácil. Dios interviene. Porque como Dios lo que quiere es restaurar y salvar a su pueblo, aquí hay un llamado al arrepentimiento. En el versículo 12 del capítulo 2 leemos: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. 2 veces convertíos. La palabra que utilizamos la semana pasada fue volver, retornar, regresar a Dios, en lugar de arrepentimiento. Aquí la palabra que se usa es convertidos, que quiere decir exactamente lo mismo. Convertirse es dar un giro de 180 grados. Y si tú vas en esta dirección y tú das un giro de 180 grados, quedas mirando o caminando hacia la dirección contraria. Caminabas hacia el pecado, lejos de Dios. Cuando te conviertes, das un giro de 180 grados y comienzas a caminar en dirección hacia Dios, alejándote del pecado, porque incluye las dos cosas, como dijimos, el arrepentimiento: acercarse a Dios y alejarse del mal. La nación se encontraba en medio
de dos sendos problemas. Uno era las langostas y uno es la que se describe en los primeros versículos del capítulo 2 como el día de Jehová, que era una inminente invasión de un ejército del norte, un ejército invasor que amenazaba con destruir la nación. Dios, si ellos se convertían a Él, podía corregir la secuela que había dejado la invasión de langostas y protegerlo de esta calamidad futura. ¿Cómo debía ser la conversión? Como leímos, con todo vuestro corazón. Dijimos que el hombre funciona de manera integral, ¿verdad? Pues tiene que ser de manera integral, sin reservas, sin dejar nada que no le entreguemos a Él. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, sin hipocresía, sin falsedad ni dobleces, sin reservas, entregando todo y con pasión. Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, o sea, con todo nuestro ser. Dice, con ayuno y lloro y lamento, o sea, con humillación. Rascad vuestros vestidos y no vuestro corazón. El rascar de nuestros vestidos, así como el ayuno, el lloro y el lamento, son símbolos de dolo, de duelo, de dolor. Es sentir dolor por haberle faltado a Dios. Es sentir vergüenza por haberle ofendido. Es no querer ni pensar que le hemos fallado y sentir dolor por el pecado. Estos símbolos de duelo, pero es la señal externa. Dios lo que está diciendo es: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Él no quiere un arrepentimiento externo, sino que venga de lo profundo de nuestro corazón, por dentro, empezando por dentro. Ahora bien, el llamado es al arrepentimiento. Y dice, bueno, ¿para qué nos arrepentimos? ¿Qué obtenemos de esto? Se le nada sirve pasar por todo este trabajo si Dios nos ofrece algo a cambio. Y una de las cosas que hace el Señor cuando hace pacto con el hombre es que Él pone unas condiciones, pero también tiene unas promesas. Dios siempre tiene un ofrecimiento. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice Santiago. Aleluya. ¿Cuál es la fuerza que nos mueve a nosotros a dar ese paso? Ahí es donde entra la esperanza. Es la esperanza de la restauración en Dios. El versículo 14 pregunta, y es una pregunta no Joel cuestionando la misericordia de Dios, sino que pregunta: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Es como si preguntáramos: ¿y si Dios lo cambia todo? En esa pregunta tú ves esperanza. Cuando vemos un ambiente como este que está tan difícil, decimos: pero ¿y si Dios, vamos a clamar a Dios? Porque ¿y si Dios se vuelve y deshace todo y lo hace todo nuevo? Porque Él es poderoso, aleluya, para cambiar todas las cosas y hacerlas nuevas. Eso es esperanza. Sabemos que Él puede cambiarlo todo, pero lo hará en respuesta al arrepentimiento sincero, que es precisamente lo que Él pretende provocar con todos estos llamados a la atención del hombre. Y la esperanza no es solamente que Dios no lleve a cabo el castigo, sino que lo sustituya por bendición, aleluya. O sea, ¿quién sabe si Dios se arrepentirá y dejará bendición tras de Él? Si Él va a cambiar la adversidad por esperanza, por bendición. Alabado sea su nombre. Porque como dice el pensamiento central de la clase de hoy, Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad si se le busca con sinceridad. Si nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros. Fíjense que aquí dice: convertíos a Dios, pero en el 14 dice: volverá. Si nosotros nos convertimos a Él, Él se vuelve a nosotros. Pero la esperanza no puede estar fundamentada en nuestro deseo. No es que Dios lo va a hacer porque nosotros lo deseamos o porque lo necesitamos. No, tampoco puede estar basada o fundamentada en nuestras capacidades de hacer lo posible. ¿Sabes que hay gente que dice: yo brego, yo resuelvo? Y su esperanza es que ellos pueden hacer y que ellos pueden resolver en sus habilidades o sus recursos. No. La esperanza tiene que estar fundamentada en que Dios puede, quiere y lo va a hacer. Eso es esperanza.
Dice el versículo 12 en la parte B, porque, vamos a convertirnos a Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Su esperanza tiene que estar fundamentada en la naturaleza misma de Dios, porque Él es misericordioso, porque es bueno, porque es clemente, porque es tardo, grande en misericordia, y además se duele del castigo. Dios no quiere la muerte del que muere. Es como cuando tú castigas a un hijo, un bebé que tú has criado, que tú amas con todo tu corazón, que tú darías la vida por él, pero lo castigas. ¿Por qué? Para que se corrija, para su bien, y te duele, cada nalgadita que le das te duele más a ti que a él, y verlo llorando. Pero aunque lo ames y porque lo amas, lo corriges y lo castigas. Así mismo Dios lo hace, pero dice aquí que se duele del castigo. Por eso Él lo que está es anhelando que nosotros reconozcamos nuestra condición, que nos volvamos a Él, porque Él lo que quiere es restaurar y bendecir. Ese es el anhelo de Dios. Y después del llamado, el pueblo responde con un verdadero arrepentimiento. En los versículos 15 al 17, que voy a leer ahora, encontramos una lista de 10 cosas que deben hacerse, como instrucciones llenas de urgencia y dramatismo. El mismo dramatismo que leímos en la devastación de la plaga de langostas es el mismo dramatismo que utiliza aquí el escritor con un tono de urgencia, porque la situación es difícil, pues llama a una respuesta rápida, a una respuesta urgente. Dice el versículo 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Mira, no lo puedo leer de otra manera, porque está escrito con este dramatismo inherente. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues a lo oprobio tu heredad, para que las naciones se señoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Aleluya. Hay un llamado a suspender todas las actividades cotidianas para ocuparse únicamente de aquello por lo cual fueron convocados a asamblea a través de la trompeta, sin tiempo que perder y sin distracciones. El convocar asamblea implica la inclusión de todo el pueblo sin excepción. Vimos cómo se incluyeron los ministros de Jehová a suspender sus trabajos rutinarios con el fin de humillarse, llorar y pedir perdón a Dios, porque Dios les alteró su programa. Qué lindo cuando Dios hace eso. El llamado es a orar y pedir perdón, comenzando por el altar. Yo sé que la mayoría, si no todos, los creyentes entienden que Dios en nuestro día, en este día, Dios ha paralizado el mundo entero. Todos estamos conscientes de eso. Yo no creo que haya nadie que esté pensando algo diferente. Con el propósito de que los hombres se vuelvan a Él, se conviertan. Y también para tratar con la iglesia. Lo que no sé si todos tienen claro es que lo importante no es que el Señor nos va a librar porque nos va a librar, y nos va a sostener porque nos va a sostener, y vamos a salir del otro lado porque vamos a salir. Lo importante es cómo vamos a salir, porque no podemos salir siendo los mismos. Entonces perdimos nuestro tiempo y Dios no puede hacer nada por nosotros. El Señor está preparando la novia para su encuentro con Él. No soy la primera que lo dice, lo he escuchado en las redes sociales y espero no ser la última que lo diga, porque este mensaje tiene que correr. ¿Cómo se prepara una novia para la boda? Yo no sé si tú has escuchado hablar del baño de novia. Yo lo escuché en México por primera vez. Me di un baño de novia y yo pregunté ¿por qué? Porque la novia, para cuando se va a casar para la noche de boda, se hace la limpieza general y se embellece para su amado. Y si nosotros somos la novia y estamos esperando al amado y Él está a las puertas, tenemos que sacar un tiempo aparte para limpiarnos y para embellecernos, para encontrarnos con Él.
limpieza de todo lo que estorbe para unirse a su novio y belleza de adornos y virtudes espirituales. Este tiempo de preparación es tiempo de llorar y pedir perdón. Todos le hemos fallado a Dios. ¿Cómo lo sé? Porque Dios tuvo que quitarnos toda distracción, todo afán, toda diversión, todo trabajo y hasta todo activismo en la iglesia. El expositor habla de esto y yo quiero que tú sepas que estos expositores lo escriben con 2 años de anticipación. Y hoy estamos hablando de suspensión de toda actividad. No creo que sea casualidad. La iglesia, el cuerpo de Cristo, se ha llenado de tantas actividades que no son malas, que son necesarias, que son educativas, que ayudan a la unidad, que tienen tantas virtudes positivas, que no son pecaminosas y son necesarias, pero que llenan las agendas. No son las actividades, sino la cantidad de actividades. No dejan tiempo para orar, para esconderse con Dios, para intimar con Dios, para buscar esa relación que Dios está buscando y demandando y pidiendo de su pueblo. Especialmente el cuerpo ministerial, que no tiene tiempo para intimar con Dios. Como que la oración y el ayuno no cuentan. Por el contrario, tenemos que dejar que la gloria de Dios se manifieste para que cambie nuestro programa por el de Él. Cuando Dios entra, ¿ustedes recuerdan cuando entró la gloria de Jehová al templo de Salomón? ¿Qué sucedió? Que los sacerdotes no podían ministrar. Quizás habían preparado un programa, pero la gloria de Dios entró y les cambió el programa por el de Él. Y se hizo lo que el Dios dijo. Y los sacerdotes se tuvieron que sujetar a la administración de la gloria de Jehová. Y eso es lo que queremos, que Dios entre con su gloria y cambie nuestro programa por el de Él. Nosotros podemos hacer cientos de actividades, pero que no sean efectivas, pero si hacemos solamente una, dirigidos por Él, vamos a tener frutos. Gloria a Jesús. Las agendas cargadas producen gente agotada, gente cansada, gente explotada. ¿Y cuán efectiva es una persona gastada? ¿Cuán efectiva es una iglesia gastada y explotada? No hizo Dios un día para descansar. No instituyó un año sabático para que descansaran los hombres de su faena y descansara la tierra. Dios instituyó el descanso. ¿Para qué? Para que el hombre no tuviera preocupaciones en su mente y se apartara con Él. Yo sé que has escuchado un torrente, porque increíblemente torrente se traduce como stream, así que en los streaming lo que oímos son torrentes de mensajes acerca de lo que Dios hará. Pero es importante que sepas primero, está lo que tú tienes que hacer. Si se humillare mi pueblo, la condición, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se humillare, y orare y buscare mi rostro, y se apartara de sus malos caminos, entonces, ahí está la contestación, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahí está la restauración. Primero es lo que nosotros tenemos que hacer y después viene la restauración. Y de eso vamos a hablar ahora, de que como resultado del arrepentimiento de este pueblo, Dios perdona, bendice, justifica y capacita. El capítulo 18 responde Jehová a la humillación de este pueblo. Todo el pueblo se humilló delante de Dios y Dios dice: solícito por tu tierra, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará su pueblo. Lo primero que va a hacer es perdonar. Esa es su intención, ese es su propósito. Número 2, responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Cuando Dios perdona, se rompe esa barrera de pecado que hay entre el hombre y Dios y se restaura la comunión con Él y su relación. Y después que perdona, Dios no te deja así, te suple. Él es Jehová Jireh. Dice, la provisión se tipifica a través del pan, el aceite y el vino. El mosto es el vino.
símbolos de bendición espiritual. El pan y el vino son símbolos de Jesucristo, el pan de vida que descendió del cielo, y su sangre, que es la que nos limpia de todo pecado. Y sabemos que el aceite es tipo del Espíritu Santo, así que nos dará salvación a través de Jesucristo y nos dará la unción, la dirección y el sostén de su Santo Espíritu. Finalmente dice que Dios libertará, porque dice el versículo 20, y haré alejar de vosotros al del norte. Esa invasión que es inminente no va a venir. Y si se trataba de las langostas, también las hará desaparecer. Y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. La experiencia de salvación no consiste solamente en el perdón de pecado, lo que conocemos como justificación. Para que la persona no vuelva a pecar, tiene que haber una transformación interna que conocemos como regeneración o nuevo nacimiento. ¿Qué hubiera sucedido con Israel si Dios los hubiera perdonado y no hubiese hecho alejar de ellos el pecado? Los invasores, las langostas, gloria a Jesús, el ejército invasor. De la misma manera, ¿de qué le serviría a la persona si Dios perdona sus pecados, pero le deja todos sus vicios y aberraciones, si no hay una transformación interna? O sea, esos enemigos que están dentro de nosotros y que nos conducen, nos inducen, nos llevan a faltarle a Dios. Dios te limpia de todo mal si tú se lo permites, incluyendo todo lo que te limita, no solamente lo que tú haces mal, sino todo lo que te limita, te estorba, te impide tener comunión con Él. Todo lo que te roba tu paz, como el miedo, la ansiedad, las inseguridades, el mal temperamento, ese genio endemoniado que nos estorba en nuestra relación con Dios y con los demás, las malas actitudes hacia la vida. Así que, como dice el versículo 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Si nos volvemos a Él, Él nos restaurará y nada nos faltará. Dios te bendiga y Dios te guarde.